Perfecto. Ya. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra segunda reunión plenaria, digamos, de nuestro grupo de trabajo recientemente creado. Antes de comenzar con lo que hoy nos convoca, que es en particular los documentos que le enviamos para sus comentarios, yo preparé, y para ordenar la reunión, una pequeña presentación, no para aburrirles, sino para ordenar, porque hay hartas cosas que comentar y yo soy un poco dispersa a veces, porque soy muy apasionada con estos temas, entonces prefiero tener un poquito de orden y porque también somos varias y varios, entonces de repente es más fácil ir orientando todo. ¿Me cuentan? ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Sí, se ve. Sí, se ve. Sí. Perfecto. Un poco de contexto, un poquito de como de misceláneos, antes de empezar con lo que nos convoca. Y esto es un save the date de nuestro evento de lanzamiento del grupo de trabajo. El miércoles 25 de noviembre a las 15 horas de Santiago vamos a tener nuestro evento de lanzamiento que estamos organizando dentro de este grupo de trabajo, la FS de Chile con la FS de Ecuador en particular. Y vamos a contar con la participación de la ministra Marco, que va a abrir la jornada. Luego tendremos dos expertas que van a intervenir, la directora regional para América Latina y el Caribe de ONU Mujeres, doña María Baeza, y doña Cecilia Pérez Díaz, que fue exministra del Trabajo chilena y también exministra del Trabajo, perdón, exministra de la Mujer y exministra de Planificación, las que abordarán cada una, uno es un poco, bueno, es exministra, pero también es académica. Entonces, doña Cecilia Pérez va a abordar un poco sobre este día es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Entonces, el webinario va a estar, la intervención de ella va a ser en torno a violencia. Doña Cecilia Pérez va a hablar un poco sobre violencia sistémica. Yo le dije que no hablara cosas tan técnicas. Tuve una reunión con ella hoy día en la mañana, entonces va a explicar, hacer como ese paseo desde cómo los roles de género generan estereotipos de género, genera discriminación en base a género y luego eso genera violencia y cuál es el rol del Estado y de las EFS en combatir esta violencia. Por su parte, la representante de ONU Mujeres va a hablar también de violencia sistémica y desde el punto de vista de las organizaciones internacionales y a partir de algo que desarrollamos mucho en ONU Mujeres, que es todo lo que tiene que ver con el techo de cristal y cómo las mujeres están o no permitidas en ocupar distintos lugares de poder en el mundo. Y cierra este webinario el Contralor Celi, quien va a referirse brevemente a las acciones que desarrollaremos como grupo de trabajo aquí en nuestro mandato, que es 3 años. Ya, eso es solo como un aviso para que reserven el día. Una pequeña actualización sobre los proyectos. Están en marcha 3 proyectos, además del de la política. Uno que está liderado por la FS de Ecuador, que es el Memorándum de Entendimiento con ONU Mujeres, que no sé si Gaby quieres intervenir aquí brevemente. Sí, justamente el día martes 10 de noviembre tendremos una reunión con la encargada de ONU Mujeres Chile, Marinés Salamanca, para tratar los puntos referentes al memorándum de entendimiento, que lo revisaron los miembros del grupo de trabajo. Sin embargo, ONU Mujeres nos remitió un formato el día de hoy del memorando que ellos manejan, entonces lo que haremos es acoplar las cosas que hemos puesto en el borrador del memorando al formato de ONU Mujeres, para revisión un poquito más rápida de todos los miembros y que ONU Mujeres proceda a verificar y que esté todo en orden para una próxima suscripción. Estupendo. Todo marcado. Ay, llegó alguien a la reunión. No sé si ustedes lo pueden admitir sin que yo deje de proyectar. ¿Pueden o no? Sí, ya la admitieron. Gracias. Ya. Los otros dos proyectos los estamos desarrollando con el apoyo de GIZ. Uno es la consultoría estratégica y que también es dentro del mismo proyecto la futura encuesta sobre la situación de las mujeres que trabajan en FS en este periodo de aislamiento y de teletrabajo.
que lidera la FS Argentina. No sé si ahí Noelia o Graciela quieren intervenir sobre eso. Nosotros, Daniela, aún con respecto a este tema, estamos a la espera de, en el último mail nos enviaron un par de currículums para que fuéramos avanzando y teniendo en cuenta algunas consultoras, y estamos a la espera todavía de que nos envíen un par más para poder definir y así ya avanzar en esta consultoría. Perfecto. Sí, ¿Quieres agregar algo? sí. Sí, muchas gracias, Daniela. Sí, no, nada más para comentar, en el transcurso del día de hoy les vamos a enviar a ustedes una tabla para evaluar a las consultoras que pudieran apoyar al grupo de trabajo en esta materia con esta consultoría. Entonces, lo más seguro es que un poquito más tarde Erwin les haga llegar este documento para estar ya evaluando a la consultora a inicios de la siguiente semana y en un lapso de máximo 2 semanas ya estar trabajando con ella en estos proyectos. Perfecto, Melissa, muchas gracias. Esperamos entonces los currículums. Sí, gracias. Genial. Y el tercer proyecto es un curso, porque bueno, ustedes han visto en el diagnóstico que de las cosas que salen y que se repiten mucho es que existe un desconocimiento sobre las cuestiones que hablamos cuando estamos hablando de género. Entonces el enlace del CCC chileno, para el enlace Loreto, está liderando un proyecto que también va a ser financiado gracias al apoyo de la GIZ, para poder generar este curso, el contenido, y poder virtualizarlo y eventualmente quizás poder traducirlo o sea, tenerlo disponible en 3 idiomas. Irene, no sé si sobre este punto quieres intervenir brevemente. Ya, gracias Daniela. Ese proceso, diríamos, de contratación ya está caminando. Quizás tengamos noticias la próxima semana. Lo interesante va a ser que en algún momento tienen que coincidir tanto la persona o la consultora que va a realizar, o el consultor que va a realizar el plan estratégico, el apoyo para la definición del plan estratégico, con la persona que va a tener a su cargo el desarrollo del contenido para ver la línea de trabajo, el foco, las diferentes aristas que pudieran ser tomadas en consideración al definir el curso, porque el curso tiene que ir de la mano lo que sería la política de género de la OLACER. Entonces, tendríamos que pensar también en esa cuestión. Si bien van a ir en paralelo, hay un momento, ¿verdad?, que debe ser revisado ese material, o previo al desarrollo de los contenidos, deberían de dar los lineamientos ya el grupo de trabajo junto con la consultoría que va a apoyar el plan estratégico. Sí, perfecto. Lo haremos. Estoy anotando, pero la consulta. Sí. Y para que todas y todos sepan, como decía Irene, esta idea de acompañar con capacitación es una idea que está establecida en 3 grandes módulos. Este primer paso que estamos haciendo es sobre conceptos básicos, pero más adelante esperamos hacer otros 2 cursos. El último de ellos sería un curso sobre la política, que en el fondo desagregue y genere conocimientos en todas las personas para ver cómo usar la política, cómo operativizarla de alguna forma, desde el punto de vista como más enseñarles cómo usarla. Esa es la idea. Pero para eso claramente la política tiene que estar lista antes, ¿no? Así es que eso nos lleva a nuestro siguiente tema, que son los documentos que les hicimos llegar. Estamos muy, muy felices porque recibimos retroalimentación de 10 de 12 FS que son partes de este grupo de trabajo y de 2 entidades observadoras. Así es que eso ha sido súper bueno, porque creo que de esta forma, y esto de modo personal, como con el entusiasmo que tiene este grupo de trabajo para trabajar, de verdad creo que vamos a poder lograr muy buenas cosas. Además que la mayoría lo hizo dentro del plazo y eso facilitó mucho
la bajada, entre comillas, de los comentarios, así es que genial. Y sin más preámbulos, quería comenzar la conversación. Si bien hemos recibido muchos comentarios en papel y hay algunos que también vamos a tocar más adelante, quería que conversáramos en general, en un principio, sobre los aspectos generales y estas pequeñas dudas, ¿no? Porque hay algunos comentarios que dicen que aislados, a mí creo que fueron dos, que dice que era un poco ambicioso el documento, que eran muchos ejes que se tratan de como abarcar muchas cosas. Entonces, en ese sentido, ¿dejarían ustedes algo afuera o no? El título refleja el contenido propuesto. Hay algunos cuestionamientos de repente porque es una política, porque no es una estrategia, por ejemplo, como ese anexo que les enviamos. Eso también puede ser revisable. La duración para la política, ¿creen ustedes que debe quedar establecida? Si uno se pone a analizar los documentos que iban como anexo, por ejemplo, el plan español está vigente desde 2014, perdón. No he revisado todavía. Y eso nos indica que en el fondo estaríamos haciendo, bueno, y los demás documentos también llevan un buen rato. De repente es difícil hacer los procesos de modificación. Entonces esto nos indica que eventualmente esta política tendría una buena y larga duración. Eso también creo que puede indicar varias cosas, que deberíamos hacer algo más general, que más adelante nos permita ir haciendo distintos planes de acción, pero quería saber cómo lo ven. Y lo otro que es algo que me preocupa y que creo que también nos va a ayudar mucho, ¿no? No es una verdadera preocupación porque en realidad tenemos tiempo todavía y creo que estamos muy bien en los tiempos, pero creo que nos va a ayudar mucho aquí la consultoría estratégica que vamos a iniciar con GIZ, pero es algo en particular, que en un momento como fue concebida la política y como fue presentada esta idea del grupo de trabajo, era hacer una política que sirviera tanto para el funcionamiento de las FS que son miembros de la CEPS, como para las CEPS. Y acá tenemos un desafío, puesto que las personas que trabajamos también en las CEPS, en realidad somos funcionarias y funcionarios de determinadas FS. O sea, la CEPS no tiene funcionarios y funcionarios propios, pero sí tiene comités, grupos de trabajo, comisiones que tienen una determinada orgánica. Y que estas cuestiones que va a abordar la política podrían ser también parte de su trabajo. Por ejemplo, si nosotros adoptamos que la necesidad de escribir documentos con lenguaje inclusivo, eso es aplicable tanto para los comités, los grupos de trabajo, las comisiones, como para las FS que son parte, ¿verdad? También, por ejemplo, no sé, paridad en los eventos, etcétera. Entonces, la pregunta aquí es, ¿deberíamos hacer dos documentos? Se los planteo, para así como food for thought. Dos documentos, uno para el funcionamiento de las CEPS y otro que sea replicable en las FS, o hacer uno que sea más moldeable y que nos permita ir adecuándolo a las realidades, pero dejándolo, reconociendo, y va a tener que hacerse también cargo el texto, que vamos a dejarlo un poco al arbitrio, entre comillas, de las distintas orgánicas, hacerse cargo de esa implementación. Y aquí abro el piso a quien desee intervenir. Ahí. Dejé de compartir para poder verles, porque si no, no veo las manitos. María José. Hola, ¿cómo están? Sí. Bueno, el título sí refleja, creo que el contenido. Sí hay partes del contenido que tal vez algunas personas podrían considerar ambiciosas, pero yo creo que es el momento de ponernos ambiciosas, pero con cláusulas abiertas, sujetas a interpretación.
en donde con ciertos límites y que nuestras FS y o las CEPs lo puedan ir incluyendo. Creo que la idea de manejar un solo documento con un contenido amplio sería lo más sencillo para que puedan integrarlo más realmente, no complicarnos porque sí nos va a costar más trabajo generar 2 documentos y creo que sí sería mejor la idea esta de manejar un documento solo con principios generales bien claros que les den la idea de dónde queremos llegar y que les demos cierto margen de aplicación. Sería todo. Gracias, Daniela. Sí, a usted. Perfecto. ¿Ana y Gloria? Sí, mira, con relación a si deben ser 2 documentos o uno, yo pienso que debería ser tal vez uno, porque la OLACEP debe ser un reflejo de lo que son las EFS. Y en ese sentido no veo el por qué deben ser 2 documentos, desde mi punto de vista. Perfecto, gracias. ¿Alguien más quiere intervenir sobre estos puntos? ¿Claudia? Claudia, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí, es que estoy todavía con el sonido. Lo que les comentaba anterior era que estamos de acuerdo con la propuesta de las otras colegas de que el documento sea único y que reúna realmente los aspectos que tengamos nosotros como entidades fiscalizadoras a cumplir. Me parece que sí sería un documento único. Gracias. También veo María del Carmen. Nosotros estamos de acuerdo con el título, aunque aún así se mire ambicioso, sobre eso vamos, ¿verdad? Es un proyecto ambicioso. Y también compartimos que sea solamente un solo documento. Perfecto. ¿Ricardo? Está muteado, Ricardo. No, estamos también de acuerdo con un solo documento y con el título. Ay, ahora ya está muteado. Perfecto. Gracias. ¿Alguien más sobre este punto? Vamos a continuar entonces. Daniela, hay una pregunta en el chat. Nos preguntan si tenemos, ¿cuántas FS tenemos una política de género? Perfecto. Mire, Irene, usted me leyó la mente, porque en mi super presentación, para ordenar esto, si nosotros continuamos, el siguiente punto de conversación es el diagnóstico. Y sobre esto me gustaría hacer una precisión. Este diagnóstico, ustedes habrán leído, está efectuado, este documento es un resumen que está efectuado sobre la base de la encuesta sobre la situación de la percepción de género al interior de las entidades fiscalizadoras de la OLACEP y del taller que se efectuó en la Asamblea General el año pasado. Yo aquí es algo que también me gustaría conversar con ustedes porque este documento levanta fortalezas, levanta oportunidades de mejora, pero tiene un vacío respecto, en primer lugar, del mandato que nos da la Asamblea General desde que dice, perfecto, hagamos una política de género, pero no podemos hacer solo una política de género, tenemos que hacer una política que sea más general, porque el problema aquí no es solo el género, sino que también toda la interseccionalidad en el fondo que encontramos, que tiene que ver con, y me acuerdo que se dijo en la Asamblea General, mujeres indígenas, mujeres
LGBTI, mujeres migrantes, entonces más allá. Entonces tenemos que hacernos cargo primero de todo lo que tiene que ver con igualdad y no discriminación. Y lo otro, que la pregunta es cómo llenar el vacío. Y el otro es el levantamiento interno, porque algunos de los comentarios en torno a estos documentos venían acompañados, por ejemplo, recuerdo en este momento Puerto Rico, que nos envió un documento sobre, un reglamento interno que tiene que ver con normativa que esta misma FS tiene al interior. Entonces, la pregunta en este momento es una cuestión más bien metodológica, que quizás de verdad vamos a poder ver mejor con la consultora, pero yo, y esto es una percepción quizás personal, pero que también conversamos con mis colegas de la FS Chile, porque nosotros tuvimos una reunión también ampliada e interdisciplinaria para poder analizar los documentos, y en ese sentido creemos que sería muy bueno hacer un levantamiento interno en dos sentidos. En primer lugar, en torno a lo que decía Irene, los documentos con los que cuenta cada FS. Y en segundo lugar, en torno a cuál es el panorama de las FS en torno a, en particular, algunos de los ejes, pero ¿cuántas mujeres trabajan en las FS? ¿Cuántas de esas tienen cargos de liderazgo? Etcétera. Pero como la política toca temas de conciliación laboral y familiar, también hay que ver las cosas de reglamento. Se tiene eso, lo regula la ley, no sé, Uruguay, bueno, Uruguay por supuesto, Argentina, sabemos que son países que tienen buenas legislaciones, pero tendríamos que hacer también ese barrido, ¿no? No sé qué opinan sobre este punto. Y de nuevo abro el piso. Irene, María José. Sería como diseñar un cuestionario y enviarlo a cada uno de nuestros enlaces y que se respondan las preguntas. Sería más o menos la mecánica para hacer este diagnóstico. Y sí, tenemos que checar normativa. Hay países que son muchísimos, por ejemplo, en contra de lo que tenemos aquí en México a nivel general, pues hay países que son muchísimo más avanzados y que cuentan con una normativa más amplia que te obliga a tener cuotas, etcétera, y que no todos estamos como al mismo nivel, sobre todo en normativa general, para garantizar la paridad de género, la igualdad de género en el ingreso al trabajo. Uh-huh. Perfecto, gracias. Melissa y después Gaby. Sí, nosotros también consideramos que es muy acertado este comentario que haces, Daniela, de involucrar a las EFS de la región que ya tienen trabajos o tienen avances en materia de género. Vemos que en el anexo que amablemente nos compartiste, podemos tomar como referencia el Tribunal de Cuentas de España o bien otras actividades o documentos que han hecho en otras regiones de INTOSAI, pero creo que un insumo muy, muy importante que podemos aprovechar son esos trabajos, esos avances que EFS de América Latina han hecho en materia de género. Entonces, como quien dice, no nos vayamos tan lejos. Sí, estoy segura que en la región ha habido muchos avances, ya sea en materia de fiscalización o bien en los países de cada EFS, que podemos aprovechar y pues utilizar para la elaboración de los documentos de la OLACEFS. Uh-huh. Yo creo que justo sobre eso quizás Gaby nos quiere comentar, ¿o no? Sí, justamente también creería importante, Dani, que en este diagnóstico se puede incluir algo referente a cómo las EFS han determinado políticas en el marco del COVID, de la pandemia, que muchas personas tuvieron que, yo sigo por ejemplo en teletrabajo, que hemos tenido que cambiar nuestra forma de trabajo, y cómo, qué medidas han tomado como EFS en lo referente a géneros, a madres que trabajan, que tienen hijos dentro de la casa,
y toda la nueva realidad que estamos viviendo hoy en día. Me parece que sería un punto importante a colocar en este diagnóstico, en cuáles han sido las medidas que han tomado las EFS referente a nuestra nueva realidad. Sí, claro. También estaba pensando ahora, mientras hablaba Melissa, en el levantamiento que hace EFSUR sobre la normativa de género. Porque claro, aquí nos toca aunar esfuerzos, ¿no? Nosotros, bueno, no sé en qué estadio estará el último análisis, pero nosotros enviamos un buen informe, creo que era demasiado quizás, así es que era harto trabajo de sistematización, pero por ahí también quizá, eso es más de normativa, pero no sirve. De hecho va a tener, la política debe tener un apartado que también aquí me adelanto un poco y muchos de los comentarios de la FS de México están orientados a eso. Va a haber un marco normativo conceptual en la política que va a situar en qué estamos. En el fondo es de contexto y también de elegir, entre comillas, los conceptos sobre los cuales nos vamos a ir refiriendo más adelante para no ir como citando cada vez. Pero términos básicos como de igualdad material, igualdad formal, igualdad sustantiva, no sé, género, igualdad de género, identidad de género, personas migrantes, no sé, etc. Eso va a ser un apartado y en el marco normativo se va a tener que ir un pequeño, o quizás si es mucho, vamos a tener que hacer un anexo de normativa nacional de todas las FS de las CEFs. O sea, este trabajo, no sé, a mí me pasa que me emociona mucho porque es muy interesante, porque también vamos a aprender mucho de lo que está pasando en la región. Y este largo aliento, sí, probablemente nos vamos a demorar todo el año que tenemos para hacerlo, pero yo de verdad creo que va a quedar muy bueno. Veo manitos nuevamente levantadas de Melissa, de Gaby, Fabián. Por favor. Bueno, de vuelta, buenas tardes a todos, a todas. Primero yo quería agradecer a Daniela por los documentos, por la calidad de los documentos. Me parece que justo reconocer que hay un trabajo y que ese trabajo es un trabajo que se valora y que se aprecia por un primer punto, ¿verdad? En segundo aspecto, decirle que nosotros particularmente lo que manifestamos era esto, que estábamos en líneas generales de acuerdo con el documento de las bases, ¿verdad? Y que íbamos a aprovechar esta oportunidad para manifestar algunas cuestiones que no tanto tienen que ver con los términos o el nivel de ambicioso que pueda tener el documento, sino con algunas cuestiones que nos parecen que surge sobre todo del análisis del diagnóstico, que es una herramienta súper interesante desde el punto de vista de lo fructífero que es en cuanto al acervo que produce en el horizonte de este grupo de trabajo, ¿verdad? Sobre cuestiones algunas que son dramáticas, como el tema de la violencia y la percepción de impunidad, por ejemplo, en el tema de nuestras EFS, ¿verdad? Y otras que son incluso alentadoras sobre algún tipo de conocimiento en cuestiones de género en un nivel que es bastante más considerable que el término medio en algunos países, ¿verdad? Eso también nos hace pensar muchísimo en algo que yo manifesté en la primera reunión, que es algo que Daniel acabas de decir de vuelta, sobre el desnivel que tienen que ver con nuestras sociedades en cuanto al avance legislativo y en cuanto a en esto sí estoy de acuerdo contigo, el trabajo que está haciendo, la compilación que está haciendo EXUR en cuanto a género, en normativa, es sin duda un insumo de gran valor que se encuadra y se alinea a nuestros esfuerzos y que tiene que ver con justamente la evolución histórica de estos procesos jurídicos institucionales, que no siempre lastimosamente son los mismos en todos nuestros países, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, también eso pasa con nuestras instituciones, ¿verdad? Hay instituciones que son lastimosamente más patriarcales y machistas que otras, ¿verdad? Y en ese sentido, eso es partir de esa base de reconocimiento es fantástico porque nos permite abrir el horizonte. Eso me hace pensar de que pensar en un documento es muy oportuno, ¿verdad? Más allá de que nos pudiera dar, como generalmente funciona el sistema multilateral, como un marco para todos,
para que justamente en el avance de nuestra capacidad y de nuestras debilidades y de nuestras evoluciones e involuciones, podamos nosotros ese marco utilizar como un deber ser, como un avance hacia políticas que nos sirvan. Y en ese sentido, este grupo genera un gran aporte a cada uno de nosotros desde nuestras posibilidades institucionales, ¿verdad? Eso me parece, respondiendo a la pregunta del anterior bloque, que era de si un documento o varios documentos, ¿verdad? Me parece también que va a facilitar bastante el trabajo de este grupo, ¿verdad? Por otro lado, no me parece que sea ambicioso el trabajo, no me parece que sea ambicioso, me parece que es urgente y que es necesario, que eso es algo que se ve en el diagnóstico, ¿verdad? Lo ambicioso o no del plan tiene que ver con la situación en la que estamos y no es de las mejores. Entonces, creo que no, en ese sentido no es ambicioso. Ambicioso sería pensar mucho más allá de una base que sea realmente ya bastante deseable. No es el caso de nuestras instituciones, ¿verdad? Y lo otro que quiero decir es que me parece, y que algo que no vi en los documentos, unas cuantas cosas que no vi en los documentos, en el documento de base, pero me parece interesante. La preponderancia del ODS 5, como un ordenador tal vez de nuestra política, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta en las metas y estrategias que establece el ODS 5 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, hay como ejes muy claros sobre el tema de la igualdad de género. Uno tiene que ver con la discriminación, poner fin a la discriminación. Otro tiene que ver con el avanzar hacia derrumbar todas las cuestiones que generan la violencia de género como forma de violencia, las violencias, ¿verdad? Por otro lado, hay todo un pilar que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, y hay situaciones que se dan en nuestras instituciones que tienen que ver con ese ámbito de la maternidad o de situaciones que tienen que ver con ese tipo de resguardo. También los ODS 5 plantean metas que tienen que ver con acceso a sistemas y a derechos que son parte del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, creo que ahí los ODS 5 nos brindan como la posibilidad de un ordenamiento casi lógico y mental de nuestra política, que es algo que cuando uno ve y hurga un poco en las herramientas que ustedes nos comparten, que también agradezco, que son las de España, por ejemplo, o fue antes de ese proceso, ¿verdad? Y no sé si adrede o no sé si por así de una cuestión de inconsciente, el documento del diagnóstico tiene como esos ejes bien tratados. Entonces, yo considero tal vez, Daniela, que para ustedes como que llevan en la facilitación del grupo, tal vez irnos mucho al ODS 5, que va a ser una agenda, que es la impronta de la cooperación. También ahí hay una cuestión bastante astuta de pensar cómo puede eso ayudar a recibir apoyo desde la cooperación para nuestra con la igualdad de género, ¿verdad? Alinear lo más posible y ayudar también a todo este esquema de esfuerzo que tiene la INTOSAI, que tiene la OLACEF, que tiene nuestros grupos subregionales en la Agenda de Naciones Unidas. Por último, decir cuestiones así que en el documento se desprenden, sobre todo en el tema de lo que ya hay construido, ¿verdad? Que hay bastante, digo, desde el punto de vista de los esfuerzos, que está el esfuerzo de la declaración primera, de la primera auditoría, pero también, por ejemplo, la declaración de Punta Cana, de la que fue promovida por la FS de Costa Rica, en la oportunidad de la asamblea de la OLACEF que se llevó en República Dominicana, establece un mecanismo de rendición de cuentas anual de los avances que se dan en torno a los ODS en nuestras entidades fiscalizadoras, que es llevado por una de las comisiones de OLACEF, que es la de participación ciudadana. Porque también es justo decir que las políticas son herramientas bastante interesantes, pero guarda que no se queden en cuestiones declarativas. Y ahí funcionan los sistemas de rendición de cuentas, y ahí ya hay una herramienta que construyó la OLACEF que está en esa declaración de consenso de Punta Cana. Y que también es muy interesante desde el punto de vista de pensar que si ustedes se dan cuenta en el diagnóstico, las oportunidades que surgen siempre tienen que ver más que nada con combatir la ignorancia sobre este tema
y combatir los prejuicios. Me quedo acá porque son más comentarios, pero más o menos esto es lo que quería traer acá a la mesa. No te frenes, Fabián. Muchas gracias, pero ya vamos a hablar más en detalle sobre las bases, en particular 3 puntos, así que quizás ahí vas a tener más oportunidades de intervenir. No sé si estas manitos que están levantadas aquí son nuevas manitos o se quedaron levantadas, porque veo a Claudia, veo todavía a Fabián y a Melissa. ¿Se quedaron levantadas de antes o desean intervenir? Yo, Melissa, me gustaría intervenir, pero si gustas avanzamos porque es sobre las bases de la política. Fabián está tratando de apagar la máquina. Ya, vamos a continuar entonces. Mi presentación. ¿Sí lo están viendo? Ya. Sobre este punto, bueno, este punto es cómo llenar el vacío, y hace rato ya María José nos dio una idea que puede ser un cuestionario. Pero lo otro que a mí se me ocurría, en realidad no a mí, sino que a un compañero mío de la oficina, es trabajar por eje. Poder quizás, que va a ser quizás un poco engorroso, pero creo que puede ser una súper buena idea, y por eso lo someto aquí a preguntas: ¿qué creen ustedes que funciona más? Y también teniendo en consideración lo bien que estamos trabajando. Bueno, somos nuevos, pero estamos trabajando muy bien, para poder conversar y tener algo más acabado sobre estos temas. Entonces, por ejemplo, si trabajamos por eje, sería, no sé, eje acciones institucionales. Y poder hacer un levantamiento ahí con los 12 puntos focales, más las entidades observadoras, y poder discutir sobre qué debería ser el contenido, de manera que podamos dar como una estructura a ese eje, actualizando lo que está en el diagnóstico. También podría ser lo que decía María José de un cuestionario, pero no sé cómo lo ven. ¿Alguien? ¿Melissa? Sí, yo creo que un cuestionario sí puede ser de utilidad. También, no sé, podemos hacer uso de todas estas herramientas electrónicas que tenemos, como, no sé, realización de foros, de entrevistas, reuniones. Creo que podemos recabar bastante información para el diagnóstico y ya a partir de eso trabajar en la política. Sí. ¿Alguien más tiene algo que decir sobre este punto? ¿Susana? Sí, yo lo pensaba ya como metodológicamente cómo podríamos elaborar el diagnóstico, y eventualmente, así como siempre ponían la idea del cuestionario, creo que si bien va a servir mucho, también sería importante quizás hacer no sé, 2 o 3 reuniones de conversación, un focus group, que complementen el levantamiento de un cuestionario. Y cada focus group sea elaborado en función de los ejes que tú trabajabas y así que proponías. Y así, de ese modo, tener como 2 tipos de metodología, una quizá más cuantitativa que iría de la mano con este cuestionario, y por otro lado, cualitativa en torno a los focus group elaborados en torno a ejes. Que tenga unas 3 o 4 preguntas que guíen la discusión, que se resuelvan a través de estos focus group, y luego de eso, todo el levantamiento se elabora un documento final de diagnóstico. Eso se me ocurría. Súper. Yo secundo tu moción. María del Carmen. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dijo mi antecesora.
aparte de hacer encuestas, otra clase de metodología que nos apoye más para llevar a cabo este diagnóstico. Perfecto. Yo creo que con eso nos quedamos sobre este punto. Vamos a tener que ir trabajando en la elaboración de esos documentos. Al menos ya tenemos algo de base, que creo que es algo bueno. A mí me parece que el informe largo de la encuesta es un informe muy bueno. Es muy interesante, los números son, como decía Fabián, esperanzadores y preocupantes a la vez. Pero que de todas maneras dan el respaldo para el actuar de este grupo de trabajo y la relevancia que va a cobrar lo que vamos a hacer. Así es que voy a continuar. Bueno, ustedes habrán visto en el documento de las bases, eso es lo que vamos a terminar de conversar. Esta es la estructura propuesta, pero hoy quiero que nos enfoquemos en tres cosas: en las características, en los principios y en los ejes. Sobre las características, estas son las 6 características propuestas originalmente. Se agregó una por el TCU, si no me equivoco y no me falla la memoria en este momento, que me parece relevante, pero que la marqué aquí en amarillo para que ustedes la vean y para someter esta parte de la estructura a comentarios. No sé si Ricardo te gustaría contarnos un poco de la sugerencia. Momento. Voy a checar con Andrea si tenemos algo a comentar. Perfeito. Eu posso falar em português? Desculpa, gente, eu não falo espanhol. Vamos ver se vocês conseguem me entender. O que eu quis dizer com essa questão de ser adaptável é que tem algumas particularidades das EFS que precisam ser contempladas. Por exemplo, no Brasil, a entrada no Tribunal de Contas é por meio de concurso público. Então, nós temos iguais condições para todos entrarem no tribunal. E não tem diferença salarial, porque é concurso. Então, todo mundo que entrar, que conseguir passar no concurso, vai ganhar o mesmo salário. Então, isso não é um problema para nós, por exemplo. Mas nós sabemos que nos cargos de gestão, a quantidade de mulheres é muito inferior à quantidade de homens. E se você fizer um cálculo proporcional, ainda assim, a quantidade de mulheres não reflete a proporção de mulheres que nós temos no TCU. Então, nós temos um problema para ocupação de funções de direção, mas nós não temos problema para ingresso no tribunal. De todo modo, como no Brasil, geralmente cursos na área de engenharia, na área de contabilidade, a maioria das pessoas que se formam nesses cursos são homens, então, no tribunal acaba que nós temos muito mais homens do que mulheres, né? Então, é um problema cultural, um problema que vai aí na origem da educação, extrapola totalmente a atuação do Tribunal de Contas. Então, eu quis dizer, com essa questão de fazer uma política que seja adaptável, é porque tem algumas questões que não tem como serem alteradas, dadas as circunstâncias de cada país, de cada FS, né? Então, assim, extrapola muito, seria uma política de igualdade de gênero muito maior, né, com foco no país mesmo, no sentido do que o ODS quer implementar, né, que está por trás daquela ideia do ODS. Então, foi isso que eu quis dizer, eu não sei se vocês me entenderam, eu peço desculpa novamente aí pelo português. Muchas gracias. No, pero bueno, entendido perfecto, creo yo. Al menos como hablamos español, creo que tenemos el oído ahí que podemos entender. No se preocupe. Ricardo, você está sem áudio, Ricardo. Como resumen, no temos problemas de negociação salarial e ingresso, apenas encargo de autogestão. Ingresso não é problema pelo TCU. E não podemos fazer nada, porque é concurso de exame. Sí, claro. El espíritu, entonces, en realidad, de agregarlo es
es darle esa maleabilidad, esta característica de adaptabilidad es darle una maleabilidad a todas las realidades de las distintas FS de la región, y también hacernos cargo de algo que está en el diagnóstico y está en el documento en algún momento, que es esta diversidad, que no es solo orgánica, sino también es cultural y como te decía hace rato también Fabián, legislativa, o sea, normativa. A mí me parece una muy buena idea. No sé si hay algún otro comentario sobre el resto de las características, o continuamos con los principios. ¿No? Vale. Continuamos entonces con los principios. Ah, me equivoqué de lo que estoy proyectando. Ahí sí. Pues me puse a proyectar otro PPT. Y los principios, bueno, los principios siempre son generales, ¿no? Y en este punto buscan simplemente dar ese espíritu que tienen todos los principios en todos los documentos, que es que por si se nos llega a ir algo, si se nos olvida, si algo queda en el tintero, tengamos la posibilidad que en virtud de estos principios que van a regir el actuar de la política y que van a regir el espíritu de la política, podamos incluir eventualmente varias cosas. Los principios permiten que los textos tengan una vida más viva, ¿no? Y que permitan irse interpretando de acuerdo a los tiempos, porque esperamos que nuestras sociedades vayan evolucionando en torno a estos temas de a poco, y que cuando hablamos hoy de género no sea lo mismo que cuando hablemos dentro de 3 años. Y es por eso que se proponen estos tres principios. ¿Hay alguien que le gustaría comentar sobre los principios? ¿Fabián? ¿No? Ahí va. ¿No? No sé si se los recuerdan, pero los vuelvo a proyectar. Igualdad y no discriminación, participación pluralista, respeto y valoración de la diversidad. Esos serían los principios. ¿Estamos con eso entonces? ¿Sí? No veo las manitos, espérate. Ahí sí veo. María José y María del Carmen. Daniel, en este apartado se vincularía con lo que habías comentado al principio de los términos que vamos a usar, como interseccionalidad, igualdad sustantiva, igualdad formal, etcétera. ¿Sí? Claro. Estoy en lo claro, correcto. Pero todo eso de los... y bueno, y gracias, porque el documento de México y los comentarios están muy, muy interesantes y muy constructivos. Me encantó. Claro, la idea es que existe esta parte antes, que es sobre un marco conceptual normativo que va a ser como un poco... no sé cómo decirlo de una manera más académica, que como más nerd, como más así, como más académico, ¿no? Decir el como, marco normativo, conceptos clave desarrollados con base a principios del derecho internacional de los derechos humanos. Tenemos que jalar mucho de lo que dice Comisión Interamericana, la Comisión Interamericana de Mujeres, la Corte Interamericana y CEDAW para darnos carne. Pero de ahí partir, OIT también para ahí partir a esta etapa, pero nada más en principios como dejarlo, o sea, que estén unidos, que sea claro el vínculo, que conversan y que son lo mismo de lo que desarrollamos al principio con el marco. O sea, que no nos vayamos para otro lado, tienen que ir de la mano. Perfecto, estoy tomando nota. Gracias, María José. María del Carmen, luego Sara. También en base a los principios. Nosotros, como la pregunta fue si teníamos algún comentario respecto a eso, a nosotros nos parecieron muy bien los principios, por eso no hicimos ningún comentario al respecto. Perfecto, muchas gracias por su retroalimentación. ¿Sara? Sí, ¿qué tal? Justo añadiendo a lo que mencionó María José,
y el marco normativo y los conceptos que van a ser explicados dentro del documento de política, creo que sería importante añadir también algunos ejemplos y datos sobre las diferencias que existen entre las relaciones de poder de hombres, porque eso permite ejemplificar y aterrizar y facilita la comprensión para los funcionarios, que es lo que queremos, que sean aliados y no enemigos. Entonces creo que eso es un punto que va a permitir darle fuerza a esta política, que lo entiendan, lo rechacen solamente por leer un montón de palabras que no comprendan. Sí, sí, ese es un súper buen punto. Aquí tenemos una gran misión de cómo vamos a poner esto en un lenguaje claro, que además sea inclusivo y que llame la atención. Son muchas misiones difíciles, y por eso también retomo algo que decía al principio. Creo que es súper importante que la tercera parte de la parte de capacitación que estamos pensando, va a haber un curso específico sobre la política que va a enseñar cuál es su contenido. Entonces, parte del contenido del curso va a ser, estos son los principios, ¿qué implica que estos sean los principios de la política? Estas son las características, ¿qué implica que estas sean las características de la política? Y creo que eso va a ser un insumo que va a ayudar a que la política sea bienvenida y sea aplicada, que es lo que queremos, y es lo que también se mencionaba hace rato, que no nos quedemos en un documento muy lindo y de muy buenas intenciones y muy técnicamente perfecto, pero que no se use. Pero sí, es muy importante eso también, Sara. Muchas gracias. ¿Melissa? Sí, Daniela, de hecho, complementando lo que comentas y lo que todas han estado comentando, yo creo que es muy, muy importante dar esa fortaleza a este documento para que, como bien ustedes están diciendo, que no se quede como un simple papel, una declaración que se firma y al siguiente año se olvida, ¿no? Entonces, nosotros como parte de la revisión que hicimos por parte de la GIZ y entre nosotros, entre los colaboradores de la GIZ, estuvimos tratando de vincular la política o las bases de la política, del diagnóstico, con el marco de pronunciamientos profesionales de la INTOSAI. Buscamos en diversas ISAIs, en las GITs que hay, y no manejan nada específicamente para género. Podemos encontrar en la INTOSAI, en la ISAI P20, en la 12, en el Código de Ética, cuestiones relativas a la integridad, en la promoción de transparencia, rendición de cuentas, pero cuestiones como género en específico no lo pudimos encontrar. Entonces, creo que, bueno, por una parte sería bien importante vincular toda la política, y de hecho en los comentarios que te enviamos, Daniela, ahí señalamos la vinculación con algunas ISAIs, con algunas GITs. ¿Para qué? Para que las FS también, al tratar de implementar la política, tengan ese sustento o esas bases por parte de la INTOSAI, en la cual pues pueda ser un poquito más vinculante la política o los documentos de género que se lleguen a generar. Como otra cosa, justo estábamos platicando con los colegas de la GIZ y comentábamos, dado que no hay mucho material en la INTOSAI relacionado con el género, ¿por qué no? Tal vez suena ambicioso, pero ¿por qué no desde este grupo de trabajo de género? ¿Por qué no nos acercamos con las instancias encargadas de pronunciamientos profesionales de la INTOSAI para que tal vez se genere algún lineamiento a nivel internacional, así como tenemos el código de ética en materia de INTOSAI? ¿Por qué no hacer algo relacionado con la equidad de género? Sería bien interesante trabajar en esto, tal vez no inmediatamente, pero plasmarlo en el plan estratégico del grupo de trabajo, una posible colaboración con la INTOSAI, con el FIP encargado de la actualización o generación de nuevos pronunciamientos profesionales a nivel INTOSAI, para generar un documento que justo plasme como estas reglas o lineamientos generales en materia de género, y que así sea o pueda llegar a ser aplicable a nivel internacional en toda la INTOSAI.
creo que sería una aportación muy buena del grupo que podríamos tal vez posteriormente discutir, pero sí, es bien importante, así como María José comenta, que tenemos que poner en la política, en las bases, todos estos lineamientos de derechos humanos, también los ODS, como comentaba Fabián, es súper importante, pero también creo que nosotros como parte de entidades fiscalizadoras que se guían por los lineamientos de la INTOSAI, por la CISA y las GIDS, todos los pronunciamientos profesionales, creo que podemos también ligarlo, vincularlo a la política que estaríamos realizando y así fortalecerla mucho más. No sé si Irene también quisiera agregar algo sobre el tema. Sí, vemos que también la OLACEF, si bien esta política debe, disculpen justamente todos los perros en mi casa, si bien esta política debe dar como un marco a todas las EPS de la OLACEF, es también importante que sirva como diríamos, un enlace o una forma de empezar a discutir con otras organizaciones o a aportar a otras organizaciones, sea el caso como esta que lo señala Melissa INTOSAI. Entonces, tenemos que mirar para afuera y también para adentro. Entonces, esas dos miradas dentro de una política tiene que estar contemplada. Gracias. María José. Ahorita de lo que dijo Melissa, me acordé, IDI tiene un documento sobre uso de perspectiva de género que sacó ahorita por el tema de COVID y están trabajando mucho el tema de perspectiva de género transversal. Entonces también nos podríamos acercar a ellos para promover el tema, porque sí lo están desarrollando y quieren que la perspectiva de género entre como un tema transversal a las CFS. Entonces, Sebastián algo comentó en un evento sobre ese tema, entonces no sé si nos podríamos acercar a ellos para ver cómo podemos generar ahí una sinergia en ese tema. Sí, sobre este último punto de la IDI, bueno, la IDI es parte de este grupo como observadora y la especialista ahí que está trabajando con nosotros es Petra Schneider, Petra, dejémoslo así para no pronunciar tan mal el apellido, y ella estaba enferma hoy, me envió un correo temprano, así que no pudo estar, pero sí nos enviaron comentarios y estamos trabajando con ellos, así que sobre ese punto vamos bien. Ellos están en este momento en el proceso de elaborar una nueva estrategia de género, así es que son momentos que están en sintonía. Y respecto a lo que plantea recién Melissa, yo estoy en visión y creo que también es relevante y que a lo mejor nos deberíamos regalar un segundo para tomar el peso de lo que estamos haciendo. Esta es una instancia en la que OLACEF nuevamente está tomando liderazgo internacional y se está posicionando respecto de una temática que no es ajena a ninguna entidad y que no es ajena a ninguna persona, que tiene que ver con los temas de igualdad de género y no discriminación, y que nosotras y nosotros estamos eligiendo hacer algo y que nos han dado un mandato, el Consejo Directivo, y que lo hemos presentado hace poco a la Asamblea General también, los proyectos que estamos llevando a cabo con muy buena recepción. Así es que creo que también tenemos que ahí, por una parte, darnos ese crédito y por otra, tomarle el peso de que tenemos los ojos internacionales mirando lo que estamos haciendo y estamos causando interés. Y eso es, sin duda, muy interesante, asumo, profesionalmente para todas y todos quienes estamos en esta reunión. A mí me parece una muy buena idea de lo de acercarnos a las instituciones de pronunciamientos internacionales de la INTOSAI. Sí creo que tenemos que verlo quizás con la consultoría para ver en qué momento sería más adecuado, en qué momento de la construcción de la política, que es nuestro principal mandato, sería el más adecuado para hacer ese acercamiento. A priori creo que debería ser ya cuando ya tengamos cerrado el diagnóstico y
y tengamos un poco de claridad, pero seguramente es un proceso que también es muy lento, así es que seguro va a haber un momento que creo que vamos a poder llevar esas cosas por carriles paralelos, pero veamos, o sea, yo en este momento creo que es muy buena idea, porque sería de nuevo el liderazgo de la OLACERS, como lo hemos hecho en tantas otras cosas, en herramientas, en Sagitman, etcétera. Me parece una súper buena idea. Y entonces, volviendo a los principios, lo dejamos en esos 3 y estamos, por ahora, ¿verdad? Para volver porque la idea es que no alcancé a terminar porque llegaron tantos comentarios que fue maravilloso, pero estoy terminando de consolidar todavía, así que la próxima semana, bueno, ahí voy a ver cuándo se los envío, la próxima semana no pasa, para poder enviarles todo. Y voy, ¿ven de nuevo mi presentación? ¿Sí? Ya. Y el último punto, es los ejes y ejes o planes de acción, porque teníamos aquí algunos comentarios respecto de varios comentarios que tenían que ver con que se veía que esta estructura en el fondo era el plan de acción de la política, y es verdad. Esta estructura está presentada en base al diagnóstico, que tiene preguntas que están agrupadas en estos temas, ¿no? Estereotipos y roles de género, acciones institucionales, conciliación de la vida laboral y familiar, pero hay algunos de estos temas, y eso se los propongo, que están muy relacionados y que podrían subsumirse en un eje que tenga distintos planes de acción o que tenga distintas acciones. Porque la idea es que cada uno de estos temas sea sí o sí acompañado con acción. Entonces les propongo, aquí está marcado, bueno, muy artesanalmente con colores, que por ejemplo, el punto estereotipos y roles de género, el punto liderazgo profesional y el punto uso del lenguaje, se subsuman dentro de un eje que se ha denominado, por ejemplo, puede ser otro, pero voy a dejar abierta la palabra, cultura organizacional. Ahora, otro punto es que acciones institucionales, y esto también recibimos varios comentarios, bueno, no varios, pero al menos uno, acciones institucionales, en el fondo, todo lo que hacen las CFS son acciones institucionales. Entonces habría que incluir una definición de lo que nosotros entendemos por acciones institucionales en el marco de esta política. Y sobre eso tendríamos que ver también el tema de conciliación de la vida laboral y familiar. Se los propongo, que se subsuma. Puede ser una idea. Si alguien dice, no, esto tiene que ir separado, también creo que es una buena idea. Este es un temazo, y esto de la conciliación de la vida laboral y familiar, hay mucho que es de marco de acción de las FS, como de mutuo propio, pero también hay harto que tiene que ver con la normativa del estado del que estemos hablando, porque muchas de estas cosas que están reguladas en las leyes de los distintos países, así es que ahí tenemos que ver bien la manera de poder, valga la redundancia, conciliar esas cosas. Aquí se me fue una S, pero esta es una cosa que propongo agregar, nuevo eje o plan de acción, que es la interseccionalidad, que creo que se me fue en la primera propuesta, se me pasó, pero que creo que sin duda es algo en lo que nos vamos a tener que hacer cargo, si que queremos tener una política redondita. Otra propuesta es fusionar inclusión y accesibilidad en algo macro, porque accesibilidad puede estar bien comprendido dentro de inclusión. Y la otra fusión sería ocupación, selección y ascenso con remuneraciones y incentivos. Y dejar, así como está, como un eje solito, trato digno y acoso, hostigamiento sexual. Voy a dejar esto así, proyectado, pero yo no veo cuando levantan las manitos. Así es que sé que hay alguien pidiendo la palabra. Por favor, simplemente tómese el micrófono. Porque no Daniela, veo... soy yo, ¿Sí? Susana. Hola. Hola. No, respecto a la interseccionalidad, que me parece súper que lo agreguemos, pero quizá podría ser un principio y que permee la política como completo, como que sea un paraguas teórico,
por decirlo de alguna forma, para el trabajo de esta política, más que un eje en particular, sino que, porque si lo dejamos como principio, la interseccionalidad haría sentido en todos los ejes, no solo limitarlo a un espacio. Eso. Ya, sí. ¿Alguna otra opinión? Es que no veo Susana, ayúdame, si es que alguien levanta la manito, tú le dices. No veo ninguna manito. Para recalcarlo, este es el último punto que yo propongo que conversemos, por si acaso. Así es que si no tienen otro comentario... María José tiene la mano levantada. María José Franco. Acá. Perdón. No sé, podríamos... Es que en acciones institucionales, si ponemos conciliación de la vida laboral y familiar, pero también no sé si ahí eso podría entrar en cultura organizacional. Me gustaría como dejarlo, la conciliación, pero para que todo lo discutamos entre todos, no sé si entraría ya en cultura organizacional, porque estamos hablando de liderazgo, uso del lenguaje, pues no sé si podría entrar ahí, o unirla a ocupación, selección, ascenso, remuneraciones, incentivos, como parte como de la política de recursos humanos de las entidades, porque ocupación, selección, ascenso, remuneraciones, incentivos, es parte de la política de recursos humanos. Y ahí podríamos meter el tema de conciliación de la vida laboral y familiar. No sé si se lo consideren buena idea. Daniela, creo que tiene cerrado el micrófono. Sí, es verdad, perdón. Que lo voy a ir modificando al tiro. ¿Sí ven mi pantalla, no? Sí, sí se ve. Esa es súper buena idea. Podríamos llamarlo así, ahora, esto. Y que los otros solo simplemente sean apartados dentro de ese como gran eje, recursos humanos. Y entonces, claro, esta es la duda. ¿Alguien tiene algún? A mí me parece... que es buena idea poner los recursos humanos. Esa debería ser verde. ¿Qué opinan? Me parece bien, Daniela, y entiendo que tal vez se podría considerar el último punto de acoso y hostigamiento sexual en la parte de recursos humanos. Ajá. ¿Alguien más tiene algún comentario? Daniela. Fabián. Y solamente para decir que también estoy de acuerdo, sobre todo porque me parece que de por sí en un grupo tratando de trabajar sobre el concepto de perspectiva de género, no es menos problemático el tema familiar. O sea, me parece que va a ayudar incluso a que fluya más la política. Ajá. ¿Y sobre interseccionalidad como principio o como eje? ¿Qué opinas tú ahí como experto en interseccionalidad también? Yo casi me atreví a cuando hablamos del principio de plantear eso, pero me parece que
sí, porque me parece como que es algo que de por sí abarca y permea toda la política. O sea, me parece que el lugar más apropiado es la parte de principios. Perfecto. Daniela. Sí. María del Carmen, saludos. Hola, María. Ve que yo quiero ver si dentro de los ejes o el plan de acción, si es oportuno, si es viable, incluir el tema de la cultura ética. La cultura ética nos habla de los principios y valores que todas las personas debemos de tener. No sé si esto es viable. A mí me parece, alguien de la FS de Chile también nos hizo eso, cultura ética. Y a mí me parece que lo deberíamos agregar dentro de cultura organizacional como un punto. Yo soy de la idea que es fuera de lo que es una cultura organizacional, porque son temas diferentes. Esa es mi opinión, ¿verdad? Salvo. Sí, claro. Y también les quiero compartir a todos que aquí en Guatemala, a nivel institucional o de Guatemala en sí país, el próximo año será declarado como el año de la ética y la probidad. Buenísimo. ¿Algún pensamiento sobre la inclusión de cultura ética? Yo, Daniela, sí, yo creo que es buena idea porque muchas FS lo engarzan con si no tienen algún tema en específico sobre política de género, a veces está comentado en los códigos de conducta, entonces sería como un enganche extra para nuestra política, no lo vea separado, forma parte también de nuestra política de integridad. Y ahí nos unimos al ISAI 30 y todas las que están hablando sobre integridad. Entonces creo que sería como un gancho más para afianzar la política. Y yo votaría por mantener acoso y hostigamiento sexual separado por la gravedad del problema, pero lo dejo a consideración. Espérame que estoy anotando. Yo personalmente, respecto del punto de acoso y hostigamiento, también votaría por dejarlo aparte, por una parte por la gravedad del problema y por otra parte por lo alarmante del diagnóstico. Porque la brecha que existe entre las personas de las FS que saben que existe un mecanismo, la que la verdad lo conoce y lo ha leído, y las personas que en verdad lo han usado y las que dicen que lo usarían, es como un 60%. Pero sí. Es que, por ejemplo, aquí en México nos vamos hace cuenta, de 10 personas saben que existe el mecanismo, 10 personas han sufrido violencia laboral, una acude. Y de esa que acude, si la volvemos como el 100, 3 obtendrían respuesta o tienen confianza en acudir. Entonces, es como estructural y sí, yo por eso creo que tenemos que dejarlo por separado. ¿Alguien más tiene alguna opinión sobre si dejar esto aquí separado o como parte de recursos humanos? Daniela, María del Carmen nuevamente, yo soy de la opinión que quede separado. Okay. Por lo emblemático del tema en sí. ¿Cómo estaba? Perfecto. ¿Así? ¿Así estaría bien? Igualmente la F en Nicaragua considera que sería separado y vemos bien lo de cultura ética incorporado dentro de la base y los ejes. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Daniela, sí, buenas tardes. Mariem desde Uruguay. Hola a todos y todas. Hola. ¿Qué tal? Entendemos también que estaría bueno que estuviera por separado, porque de hecho también se podría incluir algún tipo de protocolo a aplicar
que de hecho acá en Uruguay existe, y queda medio que a criterio igual de cada organismo hacer el propio, pero hay genéricos de protocolos de acción para caso, cómo se lleva adelante si se hace una denuncia de acoso, cómo tiene que funcionar la denuncia, los plazos, a quién se presenta, cómo se formaliza. Me parece que eso también podríamos incluirlo en esa parte o generar un documento aparte, un protocolo medio genérico para todas las entidades. Sí, súper. Qué bueno que pudiste conectarte finalmente. Sí, estamos con problemas, las otras compañeras también tuvieron, no sé por qué se me desconectó y pude volver. Qué bueno, pero sí me parece una súper buena idea. Yo creo que eso es un muy buen proyecto, hacer como un protocolo marco también para quienes no lo tengan, que sea como una manera de operativizar, ¿no? La política y me parece una súper buena idea que yo creo que de aquí en los 3 años que tenemos de mandato lo podríamos lograr. Si ya nos pusimos ambiciosos, nos ponemos ambiciosas con todo, ¿no? Perfecto. Es eso, gracias. Gracias. ¿Alguien más? Que no veo. Le escucho, pero no sé quién. Creería también la importancia de dejar separado el tema de acoso y hostigamiento sexual por la relevancia del tema. Creería que si lo ingresamos en el tema de recursos humanos, se opacaría un poco con los demás temas de conciliación, ocupación, selección, remuneración. En cambio, si lo dejamos aparte, se trabajaría de una mejor manera y de forma más amplia. Y con respecto al tema de cultura ética, no sé si la podríamos vincular con cultura ética y organizacional, no solo, pero es una idea que se me acaba de ocurrir porque justamente referente a cultura organizacional siempre se habla de los valores referentes dentro de la empresa, donde se definen los valores, entonces por eso consideraba que podría ser así, en caso era una acotación. Gracias, Gaby. Y Gaby, sobre interseccionalidad, ¿como principio o como un eje? Y también aprovecho que ya que te estoy viendo. Creo que como un principio, más para que abarque más bien todos los ejes, Dani. Dale. Perfecto. ¿Alguien más? No sé si... ¿No? Vale. En este punto les voy a pedir algo un poco engorroso, pero es para poder hacer el memo de la reunión, que escriban su nombre y IFS, que quede como en el chat, para poder tener registro. Por favor. Para después levantar el memo. No va a ser un acta, porque si no sería muy larga, pero sí un memo como el que le enviamos la última vez, que el lunes se los estoy compartiendo por si alguien tiene algún otro comentario. Y por mientras que ustedes están ahí individualizándose, les quería comentar una última cosa. ¿Perdón? ¿Escucha a alguien o no? No sé. Les quería comentar una última cosa, que es que el sitio de género.holaceps.com, bueno, que es ese, es muy fácil de seguir, género.holaceps.com, está siendo no sé cómo, rediseñado, ¿sí? Está puesto en primer plano, no sé por qué estoy puesto en primer plano, no sé qué pasó, ya no está puesto en primer plano, ok. Está siendo rediseñado porque este es un sitio que se creó para poder difundir la auditoría coordinada sobre ODS 5 y los resultados de la encuesta, pero estamos trabajando para no perderlo y para que quede, para poder seguir dándole vida útil, vamos a transformarlo en el sitio web de nuestro grupo de trabajo.
Así es que ahí vamos a tener, bueno, todos los documentos, desde, no sé, desde los términos de referencia, etcétera. Vamos a tener una sección de noticias, vamos a tener alojado también eventualmente cuando esté el curso, la posibilidad de la gente acceda al curso, y todo lo que se nos vaya ocurriendo. No va a desaparecer la auditoría y la encuesta, van a quedar subsumidas en una sola pestaña, pero vamos a utilizar ese link, que además nos parece que, como desde el punto de vista del marketing, es más bonito tener como género.lasefs.com que tener como lasefs.com/ no sé qué, y para poder utilizarlo. Estamos trabajando también con la diseñadora de la Contraloría de Chile en una imagen institucional que va a ser propia de nuestro grupo, y que esperamos que ya para el evento que tenemos del webinario estemos lanzando, etcétera. No sé si alguien más quiere comentar alguna otra cosa para cerrar. Por mi parte, les quería agradecer todo el feedback, los comentarios, el proceso interesante que estamos viviendo. Voy a enviarles el memo de la reunión el lunes y los documentos ajustados dentro de la semana. Nosotros les quería también dejar invitados, tenemos ajetreada semana porque tenemos los seminarios ODS que muy probablemente ya se habrán enterado porque ya les compartimos la información, pero el miércoles y el jueves tenemos 2 seminarios en torno a los ODS, el primero en torno al impacto ambiental, o sea, al punto de vista ambiental del desarrollo y el impacto que ha tenido el COVID, o si es que nosotros desde el punto de vista ambiental hemos sido culpables de cierto modo de la expansión del COVID y el impacto en desarrollo, y el segundo día tiene que ver con el ámbito más social del desarrollo y el impacto que tiene el COVID en particular en temas sociales, en temas de pobreza, en temas de equidad de género y en temas más globales socioeconómicos, y vamos a tener panelistas muy, muy interesantes y muy buenos moderadores. Por lo demás, va a ser un conversatorio, no un webinario. Es primera vez que estamos haciendo esto virtual, así es que esperamos que salga entretenido, para que no se aburran de estar ahí 2 horas. No, va a ser un conversatorio dinámico, esperamos. Así es que eso es todo por mi parte. Veo a María José, su manita levantada. Perdón, Daniela, nada más felicitarlas a todos por el trabajo. La reunión fue muy productiva, creo. Muchas gracias por el trabajo de los documentos. Fueron muy buenos y fue un muy buen punto de partida y creo que se enriqueció mucho con la reunión. Y yo una disculpa que no sé por qué, entre que me sacó y volví a ingresar a la reunión, no me deja entrar al chat y no te puedo poner mi nombre. ¿Quieres que te lo mande por correo? No te preocupes. ¿Yo le escribo? Perdón. No me deja entrar al chat, entonces, nada más. Yo le escribí. Listo. Simplemente esto es ayuda de memoria para mí, porque yo... Sí. Una de no me deja entrar al chat. De mis bondades, que soy súper olvidona. Entonces, si no queda el registro, pierdo. Muchas gracias, Daniela. Gracias a ustedes. ¿Alguien más desea intervenir? Gracias a todos y buen fin de semana. Igualmente, fue muy buena. Salgo muy contenta. Espero que ustedes también. Sí. Chao, gracias. Buen fin de semana. Cuídense, buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias. Buen fin de semana.